Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Hermer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Hoy es domingo de resurrección, eh, domingo de Pascua. Los cristianos celebramos la Pascua del Señor, el paso de Cristo de lo que es la muerte a la vida. Esa es la Pascua cristiana que todos celebramos. Así que con júbilo estamos celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el domingo es el gran día para todos los cristianos porque celebramos el día en que Cristo venció a la muerte. Así nos dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, el gran día del Señor. Ahora quiero hablarles de un tema un poco importante, pues nosotros los católicos celebramos la Cuaresma y pues Semana Santa, esta festividad tan importante para el cristianismo y que pues nos hace pues convertirnos, nos hace vivir una espiritualidad en Cristo Jesús, nos recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante pues celebrar lo que es la Cuaresma, porque nos lleva al gran misterio de lo que es el Triduo Pascual. Entonces celebramos la Cuaresma año con año, pero hay algo que deberíamos de saber y que realmente es importante hablar de esto, que cada año la Cuaresma pues cambia de fecha, a veces es en marzo, finales de marzo, a veces es a principios de abril, como el caso de este año 2021, que pues los días grandes cayeron en los primeros días de abril, pero así puede caer a mediados de abril o también finales de abril. ¿Por qué se da realmente pues este cambio de fecha? Vamos a decir que también se da pues porque pues la iglesia ajusta lo que es el calendario hebreo, o sea pues que el calendario judío es un calendario lunar. Pero vamos a hablar un poquito más exactamente acerca de lo que es esto. Cada año pues varían las fechas de lo que es Jueves Santo, Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Y existe una razón histórica muy importante que todos los católicos debemos de saber. Para los católicos la Semana Santa es la celebración más importante del calendario litúrgico, porque se recuerda, como ya dije, la resurrección de Jesús. De hecho, los tres primeros siglos de la era cristiana, la única fiesta que se celebraba, pues, era, pues, lo que es la Semana Santa. Es, pues, como ya dije, los cristianos celebramos el gran misterio del Triduo Pascual, la pasión, muerte de nuestro Redentor Jesucristo. El origen de esta fecha se debe a que la muerte de Cristo ocurrió cerca de lo que es la Pascua judía. Así nos dicen los evangelios. Los cuatro evangelios se refieren a esta celebración en el pasaje bíblico de la última cena, o sea, pues la institución de la Eucaristía y el sacerdocio en Jueves Santo, cuando Jesús se reúne con sus discípulos en el cenáculo para celebrar la fiesta en la que los judíos pues conmemoraban la salida de Egipto. Esto es pues la fiesta realmente de los judíos que conmemoraban pues la salida de Egipto. Ya sabemos que el pueblo estuvo esclavo por más de 400 años bajo pues oprimidos por el faraón y el régimen del faraón en Egipto y fueron rescatados y así fue como pasaron lo que es el Mar Rojo. Moisés lo sacó, en el Éxodo vemos cómo lo sacó y este paso, este salto es pues la Pascua judía. Entonces, en la víspera de esa Pascua que Jesucristo iba a celebrar pues la Pascua con los judíos y se reúnen en el cenáculo, realmente los judíos, de acuerdo a sus normas, deben de renovar cada año esta celebración el 15 del mes de Nisan, que empieza con la primera luna nueva de primavera, es decir, el primer plenilunio de primavera, independientemente del día de la semana que toque. Entonces, aquí tiene que ver mucho la luna llena. Con el paso del tiempo, y aunque algunas regiones, perdón, en el mundo se resistan, la iglesia comenzó a unificar la fecha de la Pascua,
desde el primer concilio ecuménico de Nicea, que se celebró en el año 325. La Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, alrededor del 21 de marzo en el hemisferio norte. Al principio se tenía en cuenta que no coincidiera con la celebración de la Pascua judía, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta costumbre, al menos en Occidente, y se trataron de unificar. Así, el domingo de Pascua acontece un paréntesis de 35 días entre lo que es el 22 de marzo y el 25 de abril. Y este es el periodo o el lapso de tiempo en el que cae la Semana Santa año con año. Entonces, las fechas de Pascua se repiten en un periodo de 5.7 millones de años, y en ese intervalo de tiempo la fecha más frecuente es el 19 de abril, cosa que pasó también ya en el año 2019. Coincidieron tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana. La mayoría de veces la Semana Santa cae durante la primera o segunda semana de abril. Entonces es importante saber que realmente la iglesia pues ajusta esto a lo que es el calendario judío, y que es después de una luna llena. Por eso es de que casi pues coinciden las Pascuas, que conmemoran una, como ya dije, pues la liberación del pueblo de Israel del faraón, o sea, de la esclavitud de Egipto, y entonces pasan de lo que es la esclavitud a la libertad, y esta es la Pascua judía, el Pesaj, que traducido al español pues es paso. Esto es lo que conmemora el pueblo de Israel. Ya los cristianos pues también celebramos lo que es el paso de la muerte a la vida por Jesucristo. Jesucristo pues venció a la muerte, y que la luz venció a las tinieblas, y pues Jesucristo pasó de lo que es muerte a vida, y nosotros como iglesia, como cuerpo místico de Cristo, también pasaremos con Cristo de muerte a vida. Ya pasó la cabeza, que es Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 18, pues luego pasará también su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces esta es la razón principal por la que la Semana Santa pues varía año con año, porque se adapta más a lo que es el calendario hebreo, que es un calendario lunar, y no pues al solar, que es más que todo el calendario gregoriano, y hay una diferencia. Entonces es por eso que en el año litúrgico realmente pues no se ciña lo que es el calendario gregoriano, sino más que todo a lo que es el calendario lunar, y por eso es que se da este cambio de fecha en cuanto a la Semana Santa. Entonces, la Pascua cristiana es en domingo, que es domingo de resurrección, el día que Jesucristo pues vence a la muerte y resucita, y ese es el gran día para nosotros los cristianos, que celebramos pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo importante que hay que ver es que hay algunas cosas que son muy importantes, tanto en lo que es la Pascua judía como la Pascua cristiana. Hay algunas cosas que hay mucha coincidencia, y quizás en lo que algo sí coincide es que en las dos hay un sacrificio. El sacrificio del cordero en la Pascua judía, y también lo que es pues el cordero inmolado, que es Jesucristo para nosotros los cristianos. Por eso es que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, como ya vimos, Pascua significa pues Pesaj, que en español señala la Real Academia Española como básicamente paso. Entonces, la Pascua judía, que se celebraba pues realmente o que conmemoraba, como repito, lo que era la liberación del pueblo de Israel, y luego pues lo que es nosotros los cristianos, pues la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Voy a hablarles un poquito de la historia en cuanto a la Pascua. En la antigüedad la Pascua realmente pues era como una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir fecundidad. Y de aquí pues se derivan muchas cosas, como por ejemplo el paso de lo que era la primavera, del invierno a lo que es la primavera. Y aquí también pues ya se da lo del conejito de Pascua, que no tiene que ver nada básicamente con la celebración cristiana.
Entonces, realmente pues celebrarán el paso del invierno a la primavera y lo hacían luego de la primera luna llena de la estación de primavera. Esto en el hemisferio norte, como ya he venido diciendo. Luego pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo judío, como también ya lo dije, de la esclavitud de Egipto. Y en la actualidad los judíos conmemoran pues la Pascua o el Pesaj como una de sus principales fiestas en la que recuerdan pues el paso del pueblo hebreo junto a Moisés por el Mar Rojo. Esto pues ya lo dije. Ahora en la Pascua cristiana, para explicar un poquito más, para los cristianos la Pascua también es la fiesta más importante de todo el año litúrgico, ya que en ella se celebra el paso de Jesús, como ya dije, de la muerte a la vida. Y la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús el domingo, luego de pasar 3 días muerto para salvar a la humanidad. O sea, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Estamos en un nuevo pacto, en una nueva alianza, donde Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si bien realmente no hay una tradición escrita sobre la comida, las familias cristianas se reúnen en el domingo y concurrir a misa para conmemorar que Jesús resucitó para salvar al pueblo, y participan de lo que es pues la cena del Señor, que es la Eucaristía. Esto es la conmemoración de los cristianos, pues comer a Jesús inmolado y comer a Jesús sacramentado en la hostia consagrada. Esta es la fiesta para nosotros los cristianos. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que coincide tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana, que ya dije pues que siempre hay un sacrificio. Esta es una de las partes en las que coinciden pues las dos Pascuas, pero existe una relación histórica y religiosa entre la Pascua judía y también la Pascua cristiana. Cristo murió el primer día de la fiesta judía, que celebra la liberación por parte de Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Nos explica pues la teología bíblica, la teología cristiana. La muerte de Jesús cumple la antigua ley hebrea en lo referente al Cordero Pascual, que los judíos comen la noche en la víspera del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario hebreo bíblico, que comienza con la conmemoración de la salida de los judíos del pueblo de Egipto. Esta fiesta es importante saber que está establecido estos meses en los libros canónicos de los macabeos, y ahí nos explica cómo el pueblo pues iba a conmemorar la Pascua. Cristo muere el mismo día de la Pascua judía en el que se matan a los corderos. Por eso para nosotros los cristianos Cristo es nuestro cordero inmolado. En ambos casos se produce un sacrificio y también se produce una liberación. Esta es la coincidencia entre las dos Pascuas, tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana. Hay también algunas diferencias entre lo que es la Pascua judía y la Pascua cristiana. Las fechas de las Pascuas cambian todos los años para los judíos y también para los cristianos. Esto ya lo expliqué yo al principio. Si bien muchos años coinciden, no es una regla estricta, ya que las festividades se rigen por los diferentes calendarios. Esto también ya lo expliqué. Los judíos comen el cordero pascual la víspera del día 15 del mes de Nisán. Jesús celebró la última cena durante la Pascua judía, es decir, el 14 de Nisán, que nosotros conmemoramos el Jueves Santo, cuando se establece pues dos importantes sacramentos en la iglesia: la Santa Eucaristía como culto de la nueva alianza y también como sacramento, así como el sacerdocio de Cristo como el orden sacerdotal de la iglesia. Bueno, Cristo murió en la cruz el día 15 del mes de Nisán, o sea, estamos hablando del Viernes Santo, y resucitó el domingo siguiente, que ese año fue el 17 del mes de Nisán. Pero es muy difícil pasar una fiesta antigua del calendario judío cristiano al calendario gregoriano, por ejemplo. En el Imperio Romano, antes que se diera, o como ya vimos, que había pues algunos conflictos para establecer realmente las fechas que daban y luego la persecución que se daba a los cristianos,
en lo que fue el concilio de Nicea del año 325, como ya dije, pues ahí se decreta lo que es decretado por la iglesia, lo que es pues el domingo de resurrección como el día de la Pascua cristiana. Por eso se optó por celebrar la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, posterior a lo que es la llegada de la primavera en el hemisferio pues norte. Sin embargo, cabe destacar que no todos los cristianos también celebran la Pascua el mismo día. Por ejemplo, los hermanos ortodoxos, por ejemplo, celebran la Pascua en otra fecha porque ellos no se rigen por el calendario, ni el calendario gregoriano, sino que ellos se rigen por lo que es el calendario juliano o el calendario juliano, como usted lo quiera pues interpretar. Así que la fecha para celebrar la Pascua, tanto para cristianos como para judíos, varía entre fines de marzo y pues finales de abril, como ya lo expliqué. Han habido algunos años donde las fechas las Pascuas, de ambas Pascuas, pues coinciden, como por ejemplo en el año 2019 y algunos años anteriores han coincidido pues las fechas, pero regularmente pues la iglesia siempre se basa en lo que es la luna llena del calendario pues hebreo. Así, esta es la razón por la que varían tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana. Así que para terminar y para finalizar, solo quiero decirles que pues los judíos conmemoran lo que es el paso de la esclavitud a la libertad, la travesía, el paso del Mar Rojo, que como fueron sacados por Moisés, ¿verdad? Liberados por Dios, y eso es lo que ellos conmemoran en su Pascua, y pues siempre matan un cordero para conmemorar pues la liberación por parte de Dios. Nosotros los cristianos pues pasamos de lo que es la muerte a la vida. Cristo nos liberó estando pues muertos en el pecado y así que nos dio vida estando muertos. Entonces nosotros pasamos con Cristo resucitado de lo que es muerte a la vida y esto es lo que celebramos, el paso, la Pascua cristiana, el Pesaj cristiano, el paso de la muerte a la vida con Cristo. Por eso es de que para nosotros el gran día es el domingo, el día de resurrección, el día que Cristo venció a la muerte. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.